Este video es una investigación a la obra de una artista mexicana llamada Mónica Mayer, la cual en el año 1978 realiza la obra El Tendedero en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Mónica Mayer, mujer y artista visual con una maestría en sociología, es considerada pionera del performance y la gráfica digital en México. Según el Museo de Antioquia, ha sido precursora del arte feminista en América Latina debido al activismo expuesto en sus obras. De igual manera, ha sido considerada por el mismo museo como una artista inconforme con las definiciones del arte, inquieta, crítica y poseedora de un fino sentido del humor que aplica en todos los campos de su producción. Desarrollado un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Los elementos visuales que contiene esta obra son una estructura rosada y apaisada dividida en 4 secciones con 11 hileras de cuerda que sujetan 13 pinzas para ropa que a su vez sostienen un papel rosa cada una, sumando 800 papeles. Cada uno de estos papeles contiene una frase impresa en la parte superior de estos. Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es, seguido por escritos a modo de respuesta a mano de diferentes mujeres. El espacio en el que está montada la obra está cerrado por cortinas oscuras que se encuentran detrás de la estructura que sostiene todos estos papeles. Dentro de las inferencias que podemos realizar de la obra hemos reunido en 3 grupos, los cuales se dividen en rol de género femenino, aspectos formales y violencia de género. Dentro del rol de género femenino, como inferencia simple, creemos que el tendedero, los hilos y los papeles son de color rosado, haciendo referencia a las mujeres, y para profundizar en esta idea sobre la asignación de roles, la estructura nos lleva a pensar en el tendedero como objeto funcional que se utiliza para colgar ropas, acto siempre arraigado a lo íntimo, a lo privado del hogar y a la función ejercida principalmente por mujeres. Esto podría estar vinculado con el espacio del montaje al estar situado en un espacio cerrado y que ese cierre o esa intimidad se da por las cortinas oscuras que se encuentran detrás de la obra, como las cortinas que se hallan en cualquier hogar. Por otra parte, la disposición de cada uno de los papeles que mencionado anteriormente suman 800, están cuidadosamente ordenados uno al lado del otro en cada hilera. Este gesto de ordenar también podemos asociarlo a una acción esencialmente femenina que se relaciona a las labores impuestas de carácter doméstico, donde el orden juega un rol fundamental: ordenar el hogar, los hijos, ordenar la vida de los maridos, ordenarse a sí misma. Dentro de los aspectos formales, podemos deducir que la disposición de los papeles colgados en la cuerda nos remite a un tendedero en el cual se suelen colgar las ropas previamente lavadas o húmedas. Este aspecto formal también se enlaza al punto sobre el rol de género. Además, se puede inferir que cada papel fue respondido por diferentes mujeres, y mencionamos específicamente mujeres porque la frase se dirige a ellas, junto con considerar los diferentes tipos de escritura que se presentan en las respuestas. Por último, dentro de la categoría violencia de género, se infiere que el tamaño de la obra y la cantidad de papeles nos habla de muchos casos de violencia de género e injusticias. Profundizando esta idea, muestra que la variedad en los relatos expone y refleja que el acoso, la violencia y las injusticias vividas por mujeres, siendo principalmente ejecutadas por hombres, y la cultura patriarcal, que no es exclusiva en hombres, es algo que se da en todo ámbito de nivel en la sociedad, en diferentes sectores de las ciudades, en distintos niveles educativos, en diferentes edades o condiciones económicas. El hecho de que cada papel esté sostenido junto a otros nos hace pensar en que esta acción conlleva un sostener desde la misma artista de las problemáticas o injusticias de la sociedad patriarcal, y que su misión al sujetar todos estos relatos y disponerlos en el espacio público
es un gesto de visibilizar conductas y en este momento de visibilización podemos hacer un vínculo con toda la acción de colgar en el tendedero, que es un acto que al ejecutarlo asume otra acción posterior, una acción que se concluye al momento de que la ropa se seque, y en el caso de la obra, esta sucesión es la de visibilizar. La temática de la violencia de género no nace espontáneamente desde las mujeres. Hay una especie de guía por parte de Mayer que impulsa a hablar específicamente de violencia de género, como lo menciona en una entrevista en el noticiario cultural Noticias 22 de México. Y es desde esa guía en que se sitúan algunas de las participantes para desarrollar sus breves escritos. Pero inicialmente algunas mujeres escribían sobre otros temas que les molestaban, como por ejemplo que no pasara el camión de la basura, que no tenía que ver con una visión de esta problemática sobre la violencia, y fueron dirigidas por Mayer, quien les preguntaba directamente si no les molestaba que las manosearan en el transporte público. Si bien esto no se dio a entender en el contexto en el cual se expuso la obra, sino que se asumió que todas las mujeres en lo primero que pensaron fue en la violencia de género, podría pensarse como una incongruencia exponer pensamientos que no fueron espontáneos sobre un tema en particular, ya que pareciera estar arreglado para dar una cierta impresión. Pero precisamente lo que obtenemos a partir de esto es cuestionar sobre la poca importancia que se le atribuían a estas conductas machistas, que ahora bajo una mirada retrospectiva de la obra de Mayer y de las relaciones en la sociedad entre hombres y mujeres, podemos comprender que eran costumbres que fueron así muchos años, que no se visibilizaron con la envergadura que contenían dentro de sí, pero que realmente nunca estuvieron bien y ahora lo podemos observar con más claridad. En los años 70, la capital de México había modernizado aspectos no solo de la ciudad, sino que también del comportamiento de los habitantes. Se realizaron trabajos de vías rápidas, conocidas como ejes viales, para mejorar la circulación de la ciudad, mientras que en México, como en el resto de Latinoamérica, las personas alzaban la voz en contra de injusticias, así como en Chile, que se menciona en la página Memoria Chilena, se generó un agitamiento de jóvenes en las protestas por la reforma universitaria, o en un ámbito del movimiento feminista se abrían espacios de discusión como el grupo Círculo de Estudios de la Mujer, activo de 1979 a 1983. En Perú, como se indica en el artículo de Lisel Quirós Pérez, nace la asociación ALIMUPER, Acción para la Liberación de la Mujer Peruana, o en el mismo México, grupos como Mujeres en Acción Solidaria en 1971, el Movimiento Nacional de Mujeres en 1972 o el Movimiento de Liberación de la Mujer de 1974. En el ámbito artístico, por ejemplo, se deja atrás la visión del artista en solitario y se comienza a entender el arte colectivo, permitiendo como característica principal de la época el desarrollo del arte conceptual o de movimientos como la performance y el fluxus. Mayer menciona en su libro Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, que su acercamiento al feminismo toma fuerza cuando en 1978 viaja y cursa un máster de estudios feministas impartido en Los Ángeles por Judy Chicago, quien fue de las pioneras del arte feminista estadounidense. Su arte se empapa de este movimiento y su procedimiento habla mucho de las prácticas contemporáneas que ya no se ciñen a las formas de hacer tradicionales. No es encasillable ni se ajusta a una práctica específica de un tipo u otro de arte. Y desde esta misma idea observamos que para generar esta obra realiza diferentes acciones como la instalación, la participación de otros, la encuesta y el salir a la calle, situación que ocurre en el mismo año en que se presenta esta obra, 1978, donde pregunta a mujeres de distinta clase social, de educación, profesión y de diferentes lugares qué es lo que más detestan de la Ciudad de México. Esto generó múltiples respuestas contra la constante práctica social de violentar a la mujer,
proveniente de la construcción patriarcal, que fueron registrados en estos papeles rosados, que luego fueron colgados en el tendedero y expuestos de forma tal que quien entrase al museo y viese la obra pudiese leerlos. El tendedero, que se configura como un espacio de reflexión colectiva expresada desde la mujer hacia la cultura patriarcal, hace una denuncia del contexto en que se vive, de las injusticias que ocurren. El tendedero es un símbolo de lo femenino y de la violencia de género, el cual busca cuestionar desde el ámbito más cercano de la vida cotidiana, que es lo doméstico y todo lo relacionado a este rol, donde surgen diferentes labores que recaen en las mujeres. La influencia de las imágenes es lo que nos bombardea de estereotipos. Televisión, publicidad, redes sociales, cine, son espacios que nos imponen una idea o imagen aceptada socialmente como un modelo de cualidades perfectas, con la finalidad de quien esté mirando tenga la necesidad de modificar su propia identidad, por lo que Mónica, a conciencia de ello, utiliza el simbolismo de la labor de colgar ropas húmedas sobre el tendedero para colgar pensamientos, inquietudes, quejas y denuncias sobre cómo ha afectado la imposición del estereotipo y la totalidad de la violencia al género femenino, manifestando, de acuerdo al propio testimonio individual de cada mujer, con respecto a cómo son observadas y tratadas. En su acción busca cuestionar que en su país la violencia de un sistema patriarcal está mal y no se debe dejar pasar inadvertida. Por eso a través de cada uno de los papeles busca generar conciencia desde la experiencia de muchas mujeres. Bajo toda esta investigación obtuvimos diferentes ideas sobre la obra El Tendedero. Una de ellas es que, concentrándonos en la acción que conlleva colgar ropa, podemos pensar en lo repetitivo que es este acto, ya que una vez que concluye la acción es posible volver a realizarla con nuevas prendas. De igual manera, pensamos que a lo largo del tiempo se puede volver a armar un tendedero con testimonios de mujeres visibilizando el acoso, ya que sigue existiendo la necesidad de manifestar la vulnerabilidad social en la que vive el género femenino, por lo que podemos pensar que nada ha cambiado desde el primer tendedero hasta la actualidad. Debido al día a día podemos encontrar en redes sociales una inmensidad de testimonios de mujeres que exigen que su voz sea escuchada. Frente a esto podemos proponer que la violencia de género sigue siendo una problemática en la sociedad al igual que en el momento en que se realizó la obra. Y en lo que queremos profundizar es en lo cotidiano, que se vuelve el acoso reflejado en la acción diaria y casi realizada por inercia de colgar la ropa. Bajo esta idea, Mayer nos habla en su obra de la violencia de género y nos propone lo cotidiano como eje central de la obra para partir desde ahí hacia una reflexión más profunda, en donde también utiliza la cotidianidad de ir como mujer a encontrarse con más mujeres en la calle, sin que la mayoría esté consciente de que todas podemos tener algo en común, ser afectadas por este síntoma de la sociedad en que vivimos. Mediante el rol doméstico de colgar la ropa, Mayer nos muestra cómo esta acción es tan común y corriente como lo es ser vulneradas o violentadas. Todas o la gran mayoría de las mujeres, sobre todo en el contexto de los años 70, han colgado la ropa en algún momento de la vida, como también todas han sido perjudicadas de alguna forma por la violencia de género. La temática de lo doméstico entonces se introduce como una pregunta a la que todas y todos debemos responder e ir cambiando desde este cuestionamiento las reglas del juego. Marifé Medrano Flor, mujer mexicana egresada de la carrera de Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el artículo de opinión Tendederos entre la denuncia y la visibilidad, publicado en el año 2020, nos dice que la obra de Mayer es una pieza que no solo democratizaba, sino que también visibilizaba a la mujer como agente partícipe de la ciudad. Mayer conjugó y activó las voces de estas mujeres, realizando una pieza de denuncia que 42 años después sigue teniendo tanto peso y que ha servido como punto de partida para los tendederos en las universidades
y en el ámbito virtual por medios de hilos en Twitter o hashtags. La pieza de Mayer sigue siendo y es más vigente que nunca en un país donde la violencia hacia la mujer está latente, donde estos nuevos tendederos replican el mismo mecanismo que la pieza de Mayer, visibilizar a la mujer dentro de un espacio determinado y reapropiarse de él por medio de la denuncia, exhibiendo por medio de un grito colectivo de protesta y demostrando cómo el arte es y siempre podrá usarse como una herramienta política y de denuncia. De acuerdo con Flor Marifé y en resumen, para concluir nuestro análisis de la obra, todos sus elementos, tanto los mencionados desde nuestras primeras inferencias hasta el tema de la cotidianidad, son el reflejo de la sociedad en la que vivía Mayer a finales de los años 70, el reflejo del comportamiento de mujeres bajo el yugo patriarcal que por mantenerse tanto tiempo vigente se instaló en las costumbres de ellas, no permitiéndoles cuestionar que su valor como personas debería ser igual al valor que tienen los hombres en la sociedad, y por este motivo no ha de ser admisible dejar que estas conductas se mantengan en el tiempo. Si bien en la actualidad aún existen múltiples situaciones en que la opresión hacia el género femenino se presenta como un paradigma que no quiere retirarse del poder que ha tenido por años, la conciencia sobre esto ha ido en aumento y cada vez es más fácil distinguir cuándo se está ejerciendo opresión y violencia sobre las mujeres o las minorías. El llamado de atención de Mayer desde los 70 hasta hoy, que su obra y ella siguen tan vigentes como antes dentro del activismo constante del movimiento feminista, es a reeducarnos, a volver a observar, a cuestionarse cómo nos relacionamos y sin duda el espacio más cercano y sincero es el de nuestro hogar puertas adentro. Nuestra intimidad revela todas nuestras falencias al momento de observar si no estamos dando el lugar que corresponde como mujeres dentro de la sociedad. Y en tu cotidianidad, ¿todavía es la mujer del hogar quien cuelga las ropas que previamente lavó?